Vamos a continuar. Con nuestra clase de seminario de tesis. Vamos a hacer dos conceptos previos, ¿no? Esta es la sesión número 11 que tiene que ver con los niveles de investigación. Primero veamos dos conceptos para ubicarnos concretamente. Veamos qué cosa es una ciencia pura y ciencia aplicada. Hacer una distinción entre la ciencia pura y la ciencia aplicada. La ciencia pura tiene como finalidad el desarrollo de teorías o modelos sobre un sector de lo real, mientras que la ciencia fáctica busca resolver problemas concretos, inmediatos, que la realidad nos plantea, ¿no?, a los seres humanos. Entonces, para ello, aplica los conocimientos desarrollados por la ciencia pura. Es decir, busca desarrollar el potencial explicativo, ¿no?, del saber humano. Por ejemplo, ¿no?, la ciencia pura es la biología, mientras que una ciencia aplicada en este ramo podría ser la medicina. Claro que resuelve problemas de salud, ¿no?, basándose en modelos de interpretación desarrollados naturalmente por las teorías biológicas. Entonces tenemos una aplicación de ello. Pero ambas ciencias en la práctica se retroalimentan, ¿no?, mutuamente. Por ejemplo, ¿no?, si tenemos el caso SIDA, o sea, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hasta el momento es un reto para la ciencia pura. Puede haber modelos, o puede ocurrir, ¿no?, que modelos teóricos de biología también requieran de verificación concreta dentro de las ciencias aplicadas, ¿no? Así, la ciencia pura podríamos decir que es el producto de la investigación de punta, ¿no? Es decir, de científicos que van en la frontera del conocimiento, ¿no?, sobre el sector de la realidad en la que se especializa. Mientras que la ciencia aplicada es aquella que diseña productos que hacen más confortable la vida, claro, gracias a la ciencia pura, ¿no? ¿Se imagina ustedes la ciencia pura aplicada al deporte? Que hoy en día estamos mucho en el campo deportivo, mucha importancia, ¿no? Ahora, el problema de la hipótesis que hablamos anteriormente, también vamos a enfocar un poco en eso. La hipótesis es la que nosotros también debemos centrar
y explicar muy bien, ¿no?, su comportamiento dentro del contexto de la investigación. Decimos que una hipótesis está debidamente justificada cuando forma parte de un sistema teórico del cual recibe su respaldo. En efecto, ¿no?, los conceptos del marco teórico es el soporte de nuestra hipótesis. También se justifica, ¿no?, cuando, además de contar con un respaldo teórico, se refiere a fenómenos que puede ser contrastado, ¿no?, mediante la experiencia. Claro, cuando decimos que puede ser contrastado, señalamos que puede ser aceptada o puede ser rechazada. Cualquiera de esas posibilidades puede ocurrir en el marco de la investigación. Una hipótesis pasa a ser verdaderamente fructífera, y esta es cuando estira un poco la teoría hacia la realidad. La realidad está allí, ¿no?, siempre presente. Pero lo que nosotros tenemos que estudiarlo es qué parte de ella nos interesa. En otras palabras, si se formulan hipótesis que están totalmente incluidas en una teoría, entonces no podrá desarrollarse dicha teoría. Así entonces será mejor contar con hipótesis que respalden, ¿no?, una teoría, pero al mismo tiempo que digan algo de ella, o que por lo menos puedan medir, ¿no?, o alguna de sus consecuencias. Vamos a ver que dentro de la contratación de la hipótesis hay tres cosas que debemos tener muy en cuenta en el marco de la justificación. La hipótesis es la parte de un cuerpo teórico. Cuidado, es la parte de un cuerpo teórico que tiene contacto con la realidad. Si observamos este gráfico, aquí podemos observar esta zona eminentemente oscura, es la que refleja la teoría, ¿no?, la teoría cruda, la teoría casi no explorada, y la parte en la cual ya se va aclarando un poco la zona oscura, ya más gris, es la que se extrae de esa teoría en nuestra supuesta observación y la formulación de una hipótesis en la posibilidad de que podemos en el camino contrastarlo. Y la realidad como tal, claro, obviamente ya después toda la zona clara, ¿no?, de la cual ya ha sido dilucidada, de lo que ya ha sido pues investigada, ¿no? Entonces la realidad está pues ahí. Claro, en la traducción de esta figura tiene mucha explicación. No podemos decir que el cuerpo teórico sea pues redondo, ¿no? Que sería como decir que no tiene defectos, ¿no? Todo por el contrario. La mayoría de las teorías tienen puntos débiles, o sea, menos desarrollados. Si no, pues la investigación se acabaría, ¿no? En la figura ya vemos que entonces la zona oscura, en la teoría, ¿no?, una figura irregular por contrastar con la realidad. A eso nosotros lo llamamos hipótesis. Y la parte clara, obviamente, ya pues representa
la que ya está debidamente probada, o con leyes o principios. Entonces hay una relación directa, ¿no?, entre la hipótesis, la teoría y la realidad. En nuestras observaciones, pues hay que tener presente esos hechos. Por último, diremos que la teoría, ¿no?, se vincula con la realidad a través justamente de la hipótesis. Por tanto, la hipótesis tiene contacto con la teoría y con la realidad. Por eso, la formulación, ¿no?, de una buena hipótesis, pues está en dos planos. Puede nacer a partir de la observación y de la experiencia, o bien como consecuencia de una teoría. Dicen que las mejores hipótesis, sin embargo, incluyen ambos elementos. Bueno, tomar en cuenta eso. Cuando hablamos ya de los niveles de la investigación, muchos autores comparten, ¿no?, que la investigación científica se clasifican de acuerdo a las funciones que tiene la ciencia. ¿Cuáles son? Bueno, describir, sí, pues describir, explicar y predecir. Son tres cualidades naturales que creo en una investigación seria uno pretende hacer. Estas clasificaciones muestran los niveles de profundidad de conocimiento. Y lo dicen, ¿no? Si revisamos la literatura, lo dicen Mario Bunge, ¿no?, Caballero, Sampieri, Ñaupas, Piscoya, Valderrama y otros. Coinciden en estas apreciaciones. Las clases de investigación según sus niveles son los siguientes. La investigación básica, pura, teórica o fundamental, ¿no? Y por otro lado, la investigación aplicada o tecnológica. Entonces tenemos que ubicar nuestro trabajo, nuestro proyecto en el ámbito de alguno de estos niveles de la investigación. Vamos a ir detallando en adelante. Posiblemente vamos a ubicarnos en alguno de los niveles y la mayor parte creo que va a recaer, por lo menos en ustedes, en las ciencias básicas, como vamos a ver. Y en la ciencia básica, y en particular, un nivel determinado. En la investigación básica se orienta a la búsqueda de nuevos conocimientos, a relacionar datos ya explicados, ¿no?, y a explicarlos. En su más alto nivel, busca crear nuevos conocimientos teóricos. Este tipo de investigaciones sirve de base a la investigación aplicada.
La investigación, ¿no? Podríamos decir entonces que en el grupo de las investigaciones básicas va a estar un tipo de investigación que llamamos exploratoria, la investigación exploratoria. Una investigación exploratoria recoge información y la sistematiza para formular problemas e hipótesis. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es la clasificación, naturalmente es muy importante, ya que del tipo de estudio depende que señalemos la estrategia de investigación, el diseño, los datos de estudios, el muestreo y otros. Por eso es importante. Entonces, podemos decir que en este tipo de investigación, las preguntas típicas, ¿no?, que se suelen recoger para poder asumir que estamos en una investigación tipo exploratoria son, ¿no?, ¿qué aspecto tiene? Claro, dentro de nuestra formulación y las preguntas que nos hacemos, si es esa la pregunta, entonces estamos apuntando a una investigación de tipo exploratoria. ¿Ya? ¿Cuál es o cuáles son? ¿Con qué frecuencia? Entonces, los estudios exploratorios sirven, ¿no?, para preparar el terreno, digamos, y generar tendencia para otros estudios. Claro, podríamos preguntarnos, ¿no?, ¿y de qué depende? ¿De qué depende? Depende, pues, del enfoque, ¿no? Depende también de la literatura, ¿no? Sí, es un poco difícil, ¿no? Es un tipo de exploración, de investigación bastante especializada, ¿no? Los estudios exploratorios son como realizar un viaje, ¿no?, a un lugar que no conocemos. Podemos señalar, por ejemplo, algunas investigaciones que en el camino se fueron aclarando, ¿no?, pero empezando por una cuestión exploratoria. La investigación, por ejemplo, de Sigmund Freud sobre el problema de histerias que estaban asociadas con las dificultades sexuales, que son motivo de muchas investigaciones, todavía se continúa desarrollando en esa línea. O los estudios, por ejemplo, pioneros del SIDA. Cada vez nos vamos acercando, por ejemplo, a una solución de salud para esta línea de investigación. O los experimentos, ¿no?, iniciales de Ivan Pavlov sobre los reflejos condicionados e inhibiciones, que fueron resultados muy importantes, ¿no?, pero que fueron inicialmente investigaciones de tipo exploratorio. A estas preguntas frecuentes, para poder enfocarnos, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos como guía, ¿no? ¿Con qué frecuencia la población X padece de enfermedades gastrointestinales? Aquí estamos pensando en una investigación tipo exploratoria.
¿O cuáles son las ONG? Claro, los organismos no gubernamentales, ¿no?, con mayor imagen institucional. Bueno, es cuestión de acopiar datos, información y hacer una exploración. Entonces, algunas preguntas típicas que se hacen nos lleva también a detectar qué tipo de investigación es. O cuando hacemos una pregunta, ¿con qué frecuencia la población X padece de enfermedades transmisibles? Estamos señalando eso, ¿no? Pero en realidad son más flexibles que en su metodología, ¿no?, comparada con los estudios descriptivos o explicativos, como vamos a ver. Las investigaciones descriptivas se busca, en esta investigación, ¿no?, se busca precisar las propiedades, las características y los perfiles, ¿no?, de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta al análisis. Es decir, miden, ¿no?, miden, evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, podríamos decir, ¿no?, que describir es medir. Claro, unos dirían cuantificar, sí, por ahí va, ¿no? Es decir, medir con la mayor precisión posible. La lista, ¿no?, de investigaciones o proyectos que se vienen desarrollando en las escuelas físicas, en la mayoría, la tendencia es descriptiva, por ejemplo. Claro, por su versatilidad y por su sencillez y por la direccionalidad a la que están apuntando, bueno, justamente a esto, ¿no?, a grupos sociales, a comunidades, a procesos, a objetos, etcétera, ¿no? Por eso. Entonces, algunas preguntas frecuentes de las que puede salir una investigación descriptiva puede ser esta. ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es su estructura? ¿Cuándo? ¿Dónde está? Entonces, estas preguntas guían, ¿no?, nos guían. En los ejemplos que caracterizan a estas preguntas, por ejemplo, ¿cómo se utilizan las redes sociales entre los jóvenes universitarios? Claramente tiene que llevarnos a una investigación de tipo descriptivo. ¿Cuál es el tipo organizacional de la empresa X? Igual. ¿Cuáles son las características del síndrome de Burnout en docentes universitarios? ¿Cómo es la estructura social de los grupos humanos no contactadas de la selva amazónica? Todas estas preguntas nos llevan a elegir una investigación descriptiva. Ahora, uno podría tomar un problema, pero dependiendo de la forma en que uno las plantea, las traduce en un cierto nivel. Cuidado con eso. Por ejemplo, si estuviéramos hablando, ¿no?, del Censo Nacional de Población, puede ser un estudio descriptivo, pero si ese censo nacional, su objetivo fuera medir ciertas características de la población, ¿no?, por ejemplo, ahí estamos hablando de medir, ¿no? Entonces, medir ciertas características de la población es descriptivo. Pero si fuera un estudio de partidos, en ese caso ya trataríamos de ver el número de seguidores, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que pensar en
orientarnos en otro nivel. La investigación de tipo del nivel correlacional. Claro, es bueno resaltar atrás, parece que no lo mencioné, en la investigación descriptiva, en comparación, ¿no?, con la naturaleza poco estructurada, ¿no?, de los estudios exploratorios, podríamos decir que requiere conocimiento del área, ¿no?, que se investiga para formular la pregunta específica que busca responder. Entonces sí podríamos el camino dar un cierto giro también, ¿no? La investigación correlacional. Los estudios de correlación tienen como finalidad establecer la relación o grado de asociación existente entre dos o más conceptos, ¿no?, conceptos o categorías o variables, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Muchos van directamente para decir variables, pero en realidad se refieren a conceptos, ¿no? Y en algunas investigaciones suaves hablan de categorías, porque en realidad es lo mismo. La notación bien usual es esto, ¿no? Como vamos a hacer una relación de conceptos, entonces podríamos decir dos conceptos asociados, vinculados o relacionados. Un concepto X con un concepto Y, ponerse variable X con una variable Y. Pero también podríamos decir que el estudio correlacional también es un estudio descriptivo, porque entre sus variables no existe la relación causa-efecto. Por lo tanto, hay una dosis de descripción allí. Hay que tener cuidado. ¿Qué quiere decir eso, no? Este tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de relación, ¿ya? El grado de relación que existe entre dos o más variables. Naturalmente aquí puede haber una asociación entre dos variables, entre tres variables, entre tres o más variables. En este caso se habla de una relación múltiple, ¿no? Aquí en esta relación múltiple, por ejemplo, ¿no?, estamos señalando que X está asociado con Y, que X está asociada con Z, que Y está asociada con Z, y que Z está asociado con F, y que Y está asociada con W. Las demás no se relacionan. Entonces, en un estudio de tipo correlacional, pueden haber este tipo de asociaciones. Claro, siempre nosotros pensamos en una investigación, en un control de variables. En ese caso, cuanto más variable existe, obviamente la investigación será un poquito más complicada, que en muchos casos a veces induce al estudio de tipo factorial, por ejemplo, ¿no?, cuando hay muchas variables. Entonces siempre la tendencia es cuanto mejor se controlan las variables, mucho mejor es en los resultados también de nuestra investigación. Entonces los propósitos es la utilidad. Naturalmente, porque el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable, conociendo el comportamiento
de otras variables relacionadas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas frecuentes en este tipo en el nivel correlacional? Las preguntas frecuentes son, ¿no? ¿Existe relación entre X y Y? O será que X y Y son conceptos o variables. ¿Se relacionan X y Y? ¿Qué relación existe entre X y Y? ¿Guarda relación X con Y? Bueno, y todos los sinónimos valen por si acaso. Los sinónimos asociados a esta pregunta. Entonces, cuando formulamos este tipo de preguntas, estamos pensando en una investigación del nivel correlacional. Algunos ejemplos que responden a estas preguntas. ¿Existe relación entre la cultura organizacional y la imagen de una empresa X? Bueno, aquí estamos hablando o buscando que encontrar una relación, ¿no? Cultura organizacional versus imagen de una empresa. Claro, en el sentido de que no empeore, sino mejore, ¿no? Entonces uno dependerá de la otra. Se relacionan los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, una asociación, ¿no? Estilo de aprendizaje versus rendimiento académico. Manipular uno para que mejore el otro. Naturalmente también puede haber preguntas, no para empeorar, sino mayor a menor o viceversa, ¿no? ¿Qué relación existe entre el consumo de droga y las conductas violentas? Consumo de droga versus conductas violentas. ¿Guarda relación la inteligencia emocional con el desempeño laboral? Inteligencia emocional versus desempeño laboral, mejor o peor. A mayor variedad y autonomía en el trabajo, corresponde mayor motivación en las tareas laborales. Mayor autonomía versus motivación en las tareas laborales. En relación a su asignatura, podríamos, por ejemplo, señalar, ¿no? El tiempo dedicado a estudiar estadística descriptiva influye en la calificación de la asignatura. Hay una relación, ¿no? Horas dedicadas al estudio versus el mejoramiento de su calificación. ¿Ve? O sea, uno puede presumir que eso siempre es así, pero eso hay que validarlo, hay que estudiar, hay que buscar qué tipo de asociación o qué nivel de asociación existe entre esos conceptos. O, por ejemplo, a ver, uno relacionado con la televisión, por ejemplo. Los niños que dedican más tiempo a ver televisión tienen un vocabulario más amplio que las que ven menos televisión. O sea, aquí también hay una asociación, ¿no? A los que ven más tiempo respecto de lo que ven menos. Entonces, la correlación, naturalmente, puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, si es positiva, pues tendrá alta calificación, por ejemplo, en estadística descriptiva, ¿no? Hablando del ejemplo que pusimos. Si es negativa, tendrá baja calificación en estadística descriptiva. Entonces, la correlación, si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tiene bases para predecir con mayor o menor exactitud. Naturalmente tienen que seguir pues en la elección de un tipo de estadígrafo para señalar ese grado de asociación que existe, ¿no? Si irán algunos de repente por Pearson, ¿no? Bueno, eso lo veremos después.
el tipo de estadístico a elegir, ¿no? Entonces, las diferencias, por ejemplo, entre las descriptivas. Bueno, la descriptiva es centrar a medir con precisión las variables individuales. Se centra en eso. Clarísimo, ¿no? Repito, ¿no? Las descriptivas es centrar a medir con precisión las variables individuales. Las correlacionales evalúan el grado de relación entre dos, bueno, entre dos o más variables, ¿no? Entonces, la investigación correlacional tiene en alguna medida un valor también explicativo, aunque parcial, ¿no? Aunque parcial. Entonces, a más variables relacionadas, más completa pues será también la explicación. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se formulan los problemas tipo correlacional, porque puede haber una correlación espuria por la que la pregunta pues es muy engañosa, ¿ya? Y a esos tipos se llaman pues, correlación espuria, por ejemplo. A ver, refiriéndose, por ejemplo, a niños de 8 y 12 años, planteamos, a mayor estructura, mayor inteligencia, a mayor estatura, mayor inteligencia. O sea, mayor estatura no es, teníamos que decir si la estatura está correlacionada con la inteligencia, y lo cual ya algunas investigaciones señalan que no. Entonces sería una correlación espuria, en lo cual hay que tener mucho cuidado cuando se hacen formulaciones correlacionales. Por otro lado, la investigación explicativa. Estudiosos, estos estudios van más allá, ¿no? Más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, o de relaciones entre conceptos. Estos estudios buscan establecer relaciones de causa-efecto entre los hechos y fenómenos físicos y sociales. Sus variables, ¿no? Se denominan, en este caso, ¿no? La variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. Por eso digo causa-efecto, causa-efecto. ¿No? El propósito aquí es averiguar, ¿no? ¿Por qué ocurren los fenómenos físicos y sociales? Entonces, algunas preguntas relacionadas con esta investigación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué medida influye X en Y? ¿X influye en Y? Podemos señalar aquí unos ejemplos que asocian estas preguntas. ¿Por qué el número de casos de alergia ha aumentado significativamente en los últimos años? Entonces, la pregunta es fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, lo que está indicando es que busquemos una causa por la que ocurre ese aumento significativo. Entonces, aquí nos lleva a una explicación, ¿no? ¿En qué medida el riego por goteo influye en la productividad de las plantas de uva? Puede hacer que ocurran nuevas técnicas también de riego. Entonces, podríamos decir, ¿en qué medida?
Entonces, no hay, previamente a la cuantificación, tenemos que hacer una explicación sesuda, ¿no? Una observación bastante detallada para poder hacer una explicación también contundente sobre nuestros resultados. No vamos directamente a hacer una cuantificación. ¿Influye el uso de product placement en la decisión de compras? Cuando digo acá influye, estamos señalando ¿cómo influye? ¿Cómo influye? Ojo que aquí cuando digo product placement es es una técnica, ¿no? De una publicidad por emplazamiento, posicionamiento, ¿no? De un producto. Mejor dicho, es una técnica publicitaria, podemos decir, que consiste en la sucesión de un producto o marca o mensaje dentro de la narrativa de un medio, cuyo objetivo es, pues, obviamente, mejorar las ventas, ¿no? Eso es una técnica, ¿no? Product placement. Entonces, ¿qué tanto influye? Entonces, aquí teníamos que incursionar en meternos en ese mundo del marketing y, pues, hacer la investigación explicativa. Entonces, tenemos que analizar a este tipo de investigaciones, dar a conocer las intenciones, por ejemplo, en la cuestión electoral. Podemos girar el tono de la formulación y rápidamente detectar de qué tipo de investigación podemos hablar. En una elección, por ejemplo, querer dar a conocer las intenciones del electorado en una elección, bueno, ahí habríamos que hacer una encuesta y cuantificarla, y por lo tanto es una investigación descriptiva. Pero sobre las mismas, si queremos hacer una relación de las intenciones con conceptos de edad y sexo de los votantes, entonces tenemos que hacer una asociación, una correlación aquí. Pero si estamos interesados en saber por qué alguien vota por determinado candidato, no, entonces en ese caso tenemos que explicar. Entonces mucho depende de la intencionalidad con la que uno tiene que llevar y a dónde quiere ir, ¿no? ¿Qué cosa quiere saber? Naturalmente hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, sobre adolescentes que ven videos o vídeos. ¿Qué efecto tiene que los adolescentes vean vídeos? ¿Qué efecto tiene que los adolescentes vean vídeos? Ya, punto suspensivo, ¿qué tipo de video, no? De violencia puede ser. Por la pregunta es explicativo. ¿Cuánto tiempo dedican estos adolescentes a ver vídeos? Por la pregunta, ¿cuánto? La pregunta dice que es descriptivo, ¿no? Es una investigación descriptiva. ¿Está relacionada la exposición a vídeos con el alto contenido? Correlacional, lo está llevando. Entonces, la forma en que realizamos estas preguntas nos guían a nivel de investigación. Y por otro lado, la investigación aplicada o tecnológica. Previamente, aquí son las investigaciones básicas, son 4. Creo que aquí podemos tomar como un resumen también, ¿no?
el grado de estructuración de los estudios explicativos, ¿no? Las investigaciones explicativas son más estructurados, podríamos decir, que las otras clases de estudio. Y de hecho implican los propósitos de ellas, ¿no? Porque hay pues, exploración, hay descripción y correlación. Por eso, entre comillas, a veces cuando se les solicite cada una tesis de grado a nivel doctoral, normalmente se dice, ¿no?, que debe ser de tipo explicativo, justamente por la connotación que tiene, ¿no? Entonces, una investigación puede tener elementos de los diferentes tipos de estudios. Claro que sí, algunas veces sí. Un estudio exploratorio puede tener elementos descriptivos. Un estudio correlacional puede tener e incluir elementos descriptivos. Ocurre, ¿no?, con los tipos de estudio, claro. Empieza en un tipo, termina en otro. Bueno, ¿de qué depende? De que se inicie de un tipo, depende del conocimiento pues, actual del tema, ¿no?, la revisión de la literatura. Entonces decide cambiar en el camino por un nuevo nivel. Y la investigación aplicada o tecnológica. Este tipo de investigación usa el conocimiento científico existente para aplicarlo a los diferentes campos del conocimiento humano. Su intención es buscar la mejora, perfeccionar o optimizar algo, un equipo, un modelo, una técnica, una máquina, una producción, un método, una herramienta, etcétera, etcétera. El gran objetivo que cosa es, pues, es conseguir una eficacia, ¿no? Hay algunos aportes también, según Piscoya Hermosa, clasifica, ¿no?, este tipo de investigación en tres, ¿no? La investigación tecnológica centrada en la física, la investigación tecnológica, sociales, tiene que ver con la pedagogía, economía y otros que tienen afines. Y la investigación tecnológica formales, que tiene que ver con los procesos computacionales y el análisis de sistemas, ¿no?, que estaría inmiscuida en una investigación aplicada. Muy bien, con estos datos creo ya podemos ir aplicando y ubicando los trabajos de investigación en algunos de estos niveles. Pero rápidamente voy a pasar a los que continúan en el proceso de ordenar nuestro proyecto, pero ligeramente lo vamos a ahondar quizás en las próximas sesiones, ¿no? El diseño y el método. El diseño de la investigación es la parte de la metodología, ¿no?, en la que se define su alcance y método, así como también las técnicas y los instrumentos utilizados en la recolección de información del fenómeno de estudio, así como las unidades de análisis. El método nos ayuda a analizar e interpretar la información, las fases de la metodología para la investigación de campo. Entonces son el diseño de la investigación, ¿no?, la recolección de información y el ordenamiento de datos, el análisis, interpretación, etc. La técnica se refiere a los instrumentos necesarios para tener la información en forma objetiva, ¿no? Los instrumentos son un medio para recolectar la información necesaria para la investigación. Entonces, al diseñar los instrumentos es necesario definir las características, las escalas de respuesta, el proceso estadístico que se aplicará a la información. En muchos casos, cuando ya van a elegir la técnica, hay que conversar con el profesor, ¿no?, y hacer un sesudo revisión de su proyecto
Y dependiendo del área, es la que tenemos que ir tomando decisiones en la técnica. Y luego más adelante ya también nos estaremos ocupando de las unidades de análisis. Las unidades de análisis no son más que el universo, ¿no? La población, está referida a la población y la muestra. Naturalmente, cuando hablamos de muestra de población estamos hablando sobre objetos, ¿no? O sujetos de estudio. No siempre tienen que ser seres humanos, ¿no? No siempre. Que indican entonces una realidad del cual se valida o no nuestra hipótesis, ¿no? Siempre nuestra forma de medir, de hacer cronológico cada cosa, está latente, ¿no? En lo posible de nuestra forma de medir. Los sujetos de estudio, entonces, están en la población, bajo estudio. Entonces eso tiene un tamaño, hay que seleccionar la muestra, posiblemente sea una selección de manera intencional, o sea una selección de tipo aleatorio, ¿no? Entonces hablaremos de tipo no probabilístico o un muestreo probabilístico, ¿no? Las muestras es una selección representativa de la población y puede ser, ¿no?, uno de estos dos. Entonces ya eso lo vamos a detallar más adelante. Entonces los datos de ella, ¿qué se van a hacer? Se utilizan para hacer diagnósticos, generalizaciones, pronóstico y contrastación de nuestra hipótesis. También tenemos que ver la forma de la recolección de la información, cómo lo vamos a ordenar, cómo lo vamos a recopilar, una adecuada selección de datos nos va a decir que señalemos las técnicas y los instrumentos adecuados para la mejor confiabilidad y la objetividad de nuestra información, ¿no? Y después entraremos a la clasificación y el orden de los datos, cómo lo vamos a tabular, bajo qué proceso, electrónico o manual, y ya para la tesis sería... En la siguiente clase vamos a dar más detalles sobre estas últimas partes, pero vayan pensando en estos aspectos complementarios luego de hacer una elección del nivel de nuestra investigación. Cada cosa tiene sus pautas y formas de obtener, porque un tipo de muestreo probabilístico, cómo se va a obtener las muestras, aunque eso corresponde ya al elemento exacto de cómo hacer nuestra tesis, pero ya tenemos que tener una idea pues, general, ¿no? Ahí nos vamos a quedar.